Tengo el secreto para mantener tus plantas sin imperfecciones. Solo tenemos que fijarnos en el agua que usas en tus plantas, ¿sabes? Las plantas como las famosas calatea o plantas cebra, las plantas araña o cintas, hay muchas de ellas que en ocasiones sus hojas se vuelven de un color marrón, sobre todo en las puntas y en los bordes. Resulta que en un solo par de meses de haberlas traído a casa desde el centro de la jardinería o desde el vivero es cuando comienza a suceder. Bueno, pero antes de proseguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito al canal, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También comparte con familiares y amigos que creas que les pudiera interesar. Gracias. Como iba diciendo, en ocasiones podemos pensar que se trata de que las plantas necesitan un aumento de la humedad del aire. Pero no se trata de eso, es algo mucho más simple que todo eso. La causa más probable son las toxinas leves en el agua del grifo que estás usando para regar tus plantas. El agua que sale de nuestros grifos de casa es a menudo tratada con cloro y cloramina y contiene amoníaco y metales pesados. Estas sustancias se añaden al agua para hacer que el agua sea segura para el consumo de los humanos. Pero resulta que el cloro y la cloramina pueden ser tóxicos para las plantas y especialmente para las que son delicadas. Si bien la mayoría de las plantas pueden soportar los bajos niveles de cloro encontrados en el agua del grifo, algunas, como las plantas que ya te he mencionado, las cintas, mala madre, etc., no lo soportan. Pero hay soluciones viables a este problema, desde la recolección del agua de lluvia hasta el uso de agua destilada. Yo, en lugar de comprar botellas de agua, a la larga sale muy caro, he optado por comprar una jarra de agua a la que se le aplica un filtro una vez al mes y mientras puedes ir filtrando todo el agua del grifo que tú quieras. Desde hace unos meses he estado aplicando a mis plantas tanto agua de la lluvia como agua embotellada como la jarra del filtro que te estoy diciendo y he visto una reducción masiva de los bordes marrones en mis plantas. Es fantástico y he obtenido unos resultados que han sido magníficos. La planta naranja verde, esta que veis en las imágenes, o araña naranja, es otra de esas bonitas plantas con las que me ocurrió lo mismo. Al traerla a mi casa estaba muy bonita y pasadas unas semanas las hojas comenzaron a ponerse feas. La comencé a cambiar de sitio pensando que quizá no le había gustado el lugar que yo le había elegido para ella, pero nada, las hojas seguían poniéndose feas. Y fue utilizar agua filtrada y ver que mi planta mejoraba por momentos, una maravilla. Además, para poder eliminar el cloro en el agua del grifo, todo lo que hay que hacer es dejar fuera durante 24 horas para que el cloro del agua se disepe. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y que me dejes un me gusta. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente. Un saludo.